Hermanas y hermanos, antes de entrar en la prédica, me gustaría hacer un comentario sobre la primera lectura. La primera lectura para este domingo comienza con "Esto dice el Señor". Es del libro de Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, o sea, corazón tristes, desganados: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Y mira lo que dice. Si tienes ese ánimo, si tienes esta fe, mira lo que va a suceder. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos. Eso es extraordinario. Y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mundo cantará. Cosas extraordinarias. Y todo viene con el simple hecho de tener fe. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Y todo está basado en concluir en tu corazón de corazones que Dios existe, que Cristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo nos iluminará. Piensa en eso, cree en eso y permite que Dios haga maravillas en tu existencia. Coloquemos el texto en el contexto. Dice: en aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Esas regiones eran paganas. Así que Cristo estaba predicando no necesariamente a aquellos que solamente creían en un solo Dios, que en el caso de los judíos, que son monoteístas. Pero los paganos creían en varios dioses. Entonces, la manera en que Cristo se acerca a estas comunidades, pienso yo que tiene que ser suscrita y, como quien dice, desarrollada para ese tipo de oído, ¿no? Ese tipo de oído que tiene muchas influencias y muchos dioses. Ok, ¿cómo le llevo yo este mensaje al grupo de paganos? Atravesando la región de Decápolis. Y esa región de Decápolis todavía tenía presencia griega. Todavía habían unos vecindarios, por decir, ¿no? De hecho, el griego se consideraba un idioma muy sofisticado en todo el Imperio Romano. Todavía estaba ese respeto por la cultura griega. Y lo notamos cuando en varias ciudades del Imperio Romano habían territorios con nombres griegos como este, Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Entonces, la gente de por sí coloca a Cristo en una posición donde tienes que hacer algo. Tenemos aquí una situación, un hombre tartamudo, sordo. ¿Y qué hace Jesús? Y me encanta porque Jesús de vez en cuando como que nos sorprende, como que sale con unas cosas que lo aparta, se lo llevó a un lado de la gente, como quien dice: no, yo no estoy aquí para el circo, yo no estoy aquí para dar espectáculos. Aparta a este hombre y hay un momento de fisicalidad. Le metió el dedito en los oídos, le tocó la lengua con saliva y después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Epheta, que quiere decir en griego, ábrete. Este acto o este ritual se hace en los bautismos de niños. Cuando al final ya el niño ha sido bautizado, ya ha recibido la segunda unción, ya se habla de su ropita blanca, ya se le da la vela, la velita, ¿verdad? Y que simboliza la luz de Cristo. Y el último rito es Epheta, para que el niño escuche la palabra de Dios, ¿no? Y para que el niño proclame las alabanzas de Dios en su momento. Entonces, ábrete, dice Jesús para esta persona. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. O sea, un milagro. Él, de su amor, de la abundancia, de la generosidad de Dios, se permite este milagro. Sin embargo, Jesús se da la media vuelta y dice, le mandó que no dijeran nada a nadie.
Y aparentemente es una contradicción, es una aparente contradicción. Porque imagínate una cosa tan grande, ¿cómo te vas a quedar callado cuando eso fue en público, verdad? Y lo maravilloso, no es ni siquiera por decir un chisme, no, 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 esto es grande, eso es maravilloso, ¿cómo lo puedes evitar? Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ahora bien, ¿a qué se debe que Cristo esté un tanto renuente, un poquito renuente a recibir este tipo de reconocimiento? Bueno, tiene que ver con un concepto teológico que se llama el secreto mesiánico. El secreto mesiánico. Cristo al principio quería mantener esta identidad del Mesías un poquito velada. ¿Por qué? Porque Cristo no quería o no estaba interesado en que las personas desarrollaran la fe porque vieron milagros. Inclusive en muchos pueblos Cristo no hizo milagros. No porque no pudiera, obviamente Él es Dios, lo podía hacer. Pero no había gente de fe. Al no haber gente de fe, un milagro se da y en muchos casos, en el caso de la gente incrédula, nunca se le dará el crédito a Dios. Nunca. El incrédulo va a decir, no, esto es coincidencia, la ciencia que ha evolucionado, la tecnología, pero eso de un milagro, no. Y nunca le darán el crédito a quien a quien lo haga. En este caso, pues Dios, en este caso Cristo. Entonces, como él no quería eso, y a Cristo no le interesaba dar espectáculos así, él decía, no, no se lo digan a nadie, por favor, manténgalo. Todo esto va a salir ya en mi crucifixión, ya en ese momento, todo esto va a salir y todo esto se va a revelar, pero en ese momento no. Otras razones del secreto mesiánico, que debería ser al revés. Tú y yo no necesitamos milagros para creer, es al revés, porque creemos, se mueve la mano de Dios para dar los milagros, para a presentar cosas extraordinarias porque alguien tuvo fe. Y la fe, la respuesta de la fe es precisamente eso, que dentro de lo ordinario se dé lo extraordinario, que solamente puede venir de Dios. La petición de Jesús en guardar silencio en el Evangelio de esa semana yace en conexión al concepto de los milagros, como acabo de decir. Un milagro es ¿qué? Una gracia de Dios que se da como respuesta a la fe. Una fe sólida, consistente y verdadera no depende de milagros. Se manifiesta y se sostiene en su pureza de convencimiento y en su capacidad de perseverar. No se deja llevar por signos extraordinarios, teofonías o manifestaciones fuera de lo común, que desafían la ciencia, por decir, que desafían expectativas humanas, por decir, o inclusive la cultura local. Un regalo de Dios puede enriquecer la fe ya existente, ahí va el detalle. El regalo de Dios, el milagro, puede enriquecer lo que ya está ahí. Y él mismo se da como testimonio del poder del Señor. Así que en un milagro vemos dos cosas. Cómo la fe del individuo se hace más fuerte, se hace más rica, se hace más presente. Entonces, por el lado humano tienes eso. Por el lado divino ves lo que Dios puede hacer, el poder del Señor. Pero esto no define a Dios. Atención. Esto no define a Dios, ni debería definir nuestra fe, nuestra respuesta en Dios mismo. Y es así, porque si amamos a Dios por lo que es en su totalidad, ¿no? Y Él no se afecta con él. Es más, Dios no necesita, por decir, de nuestro amor, porque Dios es perfecto. Y por perfecto a lo que me refiero es que Él es completo. Él no tiene ninguna necesidad. Entonces, todo lo que Él hace por nosotros es libremente. Él no está obligado.
Él no está necesitado de hacerlo y sin embargo lo hace por amor. Por amor a nosotros pecadores. Que lo merezcamos o no lo merezcamos, ya eso es asunto de Papá Dios. Pero por amor, Él permite esos milagros en respuesta a la fe de los creyentes. Un milagro, hermanas y hermanos, es el producto de la creencia incondicional en Dios y en su poder. Cuando ya todo lo demás no tiene solución, cuando ya todo lo demás no puede prestar una solución, ya sea la ciencia, ya sea la cultura, ya sea el dinero, cuando ya no se puede, entonces el tener esa fe incondicional en Dios permite que en cosas ordinarias, como una enfermedad, una crisis económica o cualquier tipo de crisis familiar, matrimonial, que es lo ordinario de la condición humana, Dios se manifieste de forma extraordinaria y a eso le llamamos un milagro. Es la fe la que amorosamente mueve la mano de Dios. Y vemos cómo Él hace proezas con su brazo y hace justicia y proezas para el beneficio de sus hijos, ¿eh? Dándole no lo que sus hijos necesariamente quieran, sino lo que sus hijos necesiten para crecer aún más en gracia y en santidad. De ahí que Cristo no está interesado en que la gente creyese en Él por sus milagros. Él no deseaba que los hijos de Dios supieran que Él era el Mesías por su reputación, por su fama o capacidad de hacer cosas extraordinarias. Cristo no tenía esa mentalidad de popularidad. Él no le interesaba ser popular. De hecho, en ciertos círculos no lo era. Y de ahí pues vemos el resultado que fue la crucifixión. Así que él no estaba ahí buscando popularidad. Él estaba con una misión. ¿Y cuál era su misión? Llevar el reino de Dios a todos los confines de la tierra. Él mismo había indicado que aquel que creyese podía mover montañas y hasta resucitar muertos. Mira lo grande de esto, que a veces estas cosas pasan desapercibidas. El que verdaderamente tiene fe va a recibir dones, y dones grandes, como hacer milagros o hasta resucitar los muertos. Entonces vemos que su deseo no era que la gente creyese por favores que él estaba concediendo o espectáculos maravillosos. Jesús quería y quiere que la gente tenga fe y que la misma fe no dependiese de nada excepto en Dios. De ahí que exhorta y exorciza, de cierta manera, al sordo y al tartamudo y le dice, no se lo digas a nadie. O sea, se lo dice, no le cuentes quién te permitió esto. Pero no deberíamos limitar este evento al plano físico, porque es fácil, ¿no? Es fácil limitar un milagro a una cosa física. ¿Cuántos sordos y tartamudos espirituales no divagan por este mundo? ¿Cuántos sordos y tartamudos espirituales no van marchando, caminando por este mundo? Seres que no quieren escuchar la voz del Señor en sus vidas o que pretenden no escucharla porque es más fácil vivir en la oscuridad, que es la ausencia de Dios y el silencio de nuestra respuesta en Él. Es mucho más fácil hacerlo. Es más fácil vivir en la oscuridad, es más fácil vivir en el silencio, porque entonces no tienes que hacer nada. La persona que vive así no hace nada. No se siente responsable por hacer justicia, no se siente responsable por cambiar la vida de alguien para mejorar, no se siente movido a tener misericordia. Es fácil vivir así. Y eso es oscuridad. El que no tiene amor, el que no tiene misericordia, el que no hace justicia, vive en la oscuridad. Porque Dios es amor y el amor es luz. Y el amor trae sanación, el amor trae sabiduría, el amor te permite ver las cosas como son. Y no estás
en la oscuridad, estás en la luz que te permite el Señor. De ahí es que es muy importante el no mantenernos, como digo yo, en el asiento trasero de tu vida espiritual. Tienes que estar en el frente, en el asiento del pasajero, porque el que va guiando es Dios, es Jesucristo. Luego entonces, también hay seres, por decir, por otro lado, hay seres a quienes se les ha quitado la voz. No tienen voz. Y no tienen la voluntad de hablar y de hacerse justicia. Tartamudean, titubean para hacer las cosas de su padre. Y hay varios tipos y estereotipos de esto. Es el caso de la mujer abusada, una mujer abusada cuyo esposo la abusa física, moral, verbalmente, y ella tiene temor. Ella dice, bueno, eso es lo que yo conozco, o sea, que yo me deje el abuso, permitiría este abuso. Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo conozco. Si yo me divorcio, tengo 3 hijos, ¿qué va a ser de mí en el futuro? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? O sea, están trabados, pues, están tartamudos. Y en varias ocasiones eso no permite que los hijos tomen decisiones gratas ante los ojos de Dios, ya sea por temor, ya sea por ignorancia. Quizás hay mujeres que no saben que tienen esa opción. Quizás hay mujeres que temen las consecuencias de retar a su abusador. Todo eso está ahí. Entonces, en otras palabras, hay personas que viven en esas oscuridades y que tartamudean, tropiezan a la hora de tomar decisiones que les cambien la vida. Luego entonces, ¿cuál es la respuesta? Se necesita romper con las cadenas que atan al ser humano para dar la mejor respuesta posible a nuestro Padre Dios. Y esas cadenas hay que romperlas. Quizás esas cadenas empezaron en nuestra infancia, cuando vimos a nuestro papá pegarle a nuestra mamá y ya de por sí tú empezaste con ese ciclo. Bueno, así es como se maneja el asunto. Concluiste. Quizás algo te pasó en tu juventud que te marcó por siempre y para siempre. Hay cadenas que vienen de generaciones, ¿ah? Cuestiones culturales o cuestiones privadas de la familia que son cadenas que amarran, que no son buenas, que no son valores buenos, que no son hábitos buenos. Quizás familias donde se practique la brujería y eso va de una generación a otra, se va pasando, o cosas por el estilo. Esas cadenas hay que romperlas con la gracia de Dios. Es importantísimo el que seamos libres, libres para optar siempre por la luz, libres para optar siempre por la sabiduría que viene de lo alto. Y al ser libres, el dar una respuesta al mundo y el decir, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y esto no implica un milagro. Esto no necesita un milagro. Esto simplemente necesita el que el ser humano se vea a sí mismo como hijo de Dios. El que el ser humano sea brutalmente sincero con su historia y que reconozca que hubo cosas buenas y positivas y que quizás hubo cosas malas, negativas y cadenas que se tienen que romper. Y se pueden romper con la gracia de Dios. Hermana y hermano que me escuchas, solamente una fe fuerte, solamente una fe intencional y firme te permite saber que para Dios nada es imposible. Luego entonces reconoce que Dios solamente tiene una agenda, que nos salvemos. Eso es lo único que Papá Dios quiere, que tú y yo algún día podamos ver el rostro de nuestro Creador. Y Cristo está ahí precisamente como ese instrumento de salvación. Cristo está ahí para ayudarte a reconocer qué es lo que te detiene, qué es lo que te para en alto, qué es lo que te limita. Y con la ayuda de Él podrás
romper esa cadena. Podrás caminar en la presencia luminosa de Dios. Podrás hablar, podrás escuchar, podrás tomar decisiones que te cambien la vida para mejorarla en el nombre de Dios. Luego entonces, si para Dios nada es imposible, tú y yo no necesitamos milagros para creer, porque ya eso está ahí en Dios.